diseñado para la Asociación de Escritores Militares, que se llama Círculo Literario con la Pluma, la Espada y la Cruz. Fue diseñado por el coronel Henry Danilo López. Bueno, y yo tuve la oportunidad de verlo hacer varios bocetos de algunos dibujos que él quería hacer y hasta caricaturas. Es cierto, es cierto. Cuando estábamos de instructores ahí, creo que no perdía tiempo ahí haciendo una caricatura de alguien rapidísimo. Muy bueno para todo eso. Queríamos preguntarle, el libro, ¿cómo nace este libro de historia militar guatemalteca y de historia de la República de Guatemala o la Guerra Nacional de Centroamérica? ¿Cómo nace el libro? Fíjese que estábamos en el Centro de Estudios Militares, se recordará usted, yo estaba como jefe del curso básico. Entonces llega la convocatoria en el año de 1989 para celebrarse el primer centenario del Estado Mayor para un 19 de noviembre de 1990. Entonces íbamos a tener todo ese año para escribir y yo empecé cabalmente en 1989 para presentarlo a finales y lo iban a seleccionar en el siguiente lapso, el siguiente año. Entonces habían como 10 disciplinas diferentes: poesía, literatura, investigación científica, investigación histórica, etcétera, etcétera. Y yo pues me puse a escribir investigación histórica. Es así como yo escojo este tema de la Guerra Nacional de Centroamérica y con alguna patoja ahí que me ayudaba. Eran dos, estaba una morenita y ya no me recuerdo el nombre, y estaba la especialista Mesa. Entonces con ella empezamos a teclear y el resultado fue hacer este pequeño libro de la investigación histórica sobre la Guerra Nacional de Centroamérica, que resultó ganadora en el certamen. Esa fue la intención. Sí, nació. Bueno, ¿y por qué escogió esa guerra? Fíjese que yo he sido enamorado de la guerra desde hace mucho tiempo y mi abuela me regaló un libro fenomenal cuando yo tenía como 8 o 9 años y ese se llamaba Las Memorias de Justo Rufino Barrios. Entonces yo lo empecé a leer, pero mi papá me lo decomisó. Y entonces ahí quedó, yo me quedé a medias con las historias y ya no volvió a aparecer ese libro. Entonces siempre me gustó la historia por esa razón, porque la abuela me había regalado ese libro. Y bueno, así nace el interés. El interés por la historia. ¿Cuántos ha logrado editar? Yo me recuerdo que las ediciones del Estado Mayor, en ese momento todavía existía la famosa editorial del Ejército, se hicieron a través de la editorial, pero no recordaba que en el suyo no lo habían publicado finalmente por algún motivo y usted lo tuvo que publicar por aparte. Sí, yo le comentaba el asunto de que había uno de los participantes que a última hora decidió él salir. Y bueno, él era uno de los buenos que se dicen, de los colmillo colorado. Y yo pues, patojo capitán en el año 90, pues pasé a ocupar el puesto posiblemente que él dejaba, y así es como mi libro no lo publicaron. Pero posteriormente apareció un compañero amigo de la Fundación Amisrael, que es de carácter religioso, y él me dijo, yo puedo publicar ese libro y lo hacemos. Y me pidió todas las copias y esto que el otro, y él me lo publicó. Hicieron 1000 ejemplares y yo presenté mucho tiempo después, hasta el año del 2011 o sí, 2010 fue, en el Centro de Estudios Militares, y ahí fue la presentación del libro, y yo regalé prácticamente la mayoría de libros a bibliotecas, a amigos, a todos los que yo pensaba que le iban a dar un buen uso. De los 1000 libros me quedaron solo como 40 nada más. Bien, ahí hay varios, aquí hay 17, 16 por lo menos que necesitan ver un ejemplar del libro. Muy bien, mi coronel, el tiempo es suyo para que nos comente sobre su libro y estamos a la disposición. Rogaría a todos los presentes, por favor, no interrumpir la presentación con preguntas, sino que las vayamos colocando en el chat
a efecto que al terminar la presentación, pues yo vaya leyendo las preguntas y mi coronel después las responda. Entonces, por favor, las preguntas que tengan o comentarios o felicitaciones, lo vayan colocando de una vez en el chat. Ay, se me olvidó grabar, ahorita voy a empezar a grabar desde ahorita. Ahorita vamos, sí, ahí está. Ya estamos grabando. Perdón, les voy a empezar a contar cómo es el interés de este libro. Se llama Guerra Nacional de Centroamérica y se llevó a cabo esta guerra a través de la presencia de 5 países aliados: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica. Y posteriormente entran algunos otros personajes a participar, como lo que es William Walker, y personajes que le apoyan a él desde latitudes diferentes. Por ejemplo, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, España, cubanos, etcétera, un conjunto de mercenarios que participaron en este movimiento, en esta guerra nacional. Entonces, ¿cuándo fue? Básicamente se llevó a cabo del año 1854 a 1857. En esos años, que fueron 4, se desarrollaron las acciones bélicas principalmente. Ahora bien, ¿quién era este filibustero? Este filibustero que vino, William Walker, era un personaje muy interesante. Él era un abogado, era un médico, era un políglota, hablaba varios idiomas: inglés, español, francés, un poco de español. Y cuando vino a Guatemala, a Centroamérica, vino en el año de 1954, él tenía 30 años. Pero a todo esto, como escritor, este individuo había hecho ya 10 libros. Imagínense ustedes, a esa edad, 10 libros de diferentes temas. Él era un editorialista de un periódico en Estados Unidos. Entonces lo contrata su jefe, que era Byron Cole, y él viene por esa razón a Centroamérica, a Nicaragua. Las razones por las cuales Nicaragua se ve tan atraída por estas personas es la siguiente. Inicia todo con Byron Cole. Byron Cole era un dueño de periódicos, un inversionista, una persona que tenía mucha plata. Llegó a lo que es San Juan del Sur, que es un río que nace por el Océano Pacífico y entra a Nicaragua por esa sección. Va a desembocar después de 32 kilómetros al lago de Managua. Y del lago Managua sigue ese río de San Juan y forma hasta al salir el puerto de San Juan del Norte. Eso sería después, según ellos, el canal interoceánico de Nicaragua. En ese tiempo era la ruta interoceánica, lo que le llamaban el tránsito fluvial, donde un personaje que se llamaba el cómodo Cornelius Vanderbilt era el dueño de esa empresa de tránsito, que era por medio de mulas en la parte del istmo, de lo que es el istmo de Rivas. Habían 32 kilómetros que se recorría con medios terrestres. Pero todo esto se viene a dar cuenta este señor Byron Cole porque llega ahí. Él llegaba a comprar minas de oro, minas de plata, pero se da cuenta del interés que pasan ahí 20,000, 30,000 fulanos de todas las nacionalidades, que muchos vienen desde la parte de California en ese tiempo de 1854 llevando oro y pasan por esa ruta interoceánica para salir del otro lado del Océano Atlántico. Entonces se le mira más interés a crear una empresa o un canal interoceánico que una mina de oro o una mina de plata. Es así como se establecen relaciones con los legitimistas y con los señores que estaban en León. Ahí, fíjense ustedes cómo era la cosa. En León había un señor presidente que se llamaba Francisco Castellón, y este señor era de los liberales, que también eran democráticos. Es el que le empieza a decir a él, a Byron Cole, que necesita ayuda para vencer a los legitimistas. Los legitimistas estaban en la parte de lo que es Granada, la ciudad de Granada. Y se lo convence y se va a Byron Cole, se toma su tiempo, y es así como viene este filibustero a estas costas. Claro que no viene solo, él viene bien acompañado.
Él trae militares de muchos grados, generales, coroneles, capitanes, de toda la jerarquía que pudo. Y es así como Byron Cole aparece en esta área. Yo para poderles narrar esta historia tendría que decirles los intereses geoestratégicos y geopolíticos. Y parte de estos intereses geopolíticos y geoestratégicos se basan en el interés de estos personajes estadounidenses, sureños por cierto, de ese canal interoceánico. Ese canal interoceánico que posiblemente lo iban a hacer mucho después. Ahí solamente era una ruta vial y acuática para desembocar de un punto del Océano Atlántico al Océano Pacífico y viceversa. Ese es el interés geoestratégico y geopolítico. Interés que no miraba España, porque España miraba el interés de las minas de plata y de las minas de oro. Los ingleses no miraban eso y los americanos tampoco miraban esa parte, sino miraban el futuro, lo geopolítico y lo geoestratégico. Entonces, ese es el interés entonces de que potencias como estas se metieran a querer tener un pie en Centroamérica. Ya Inglaterra ya se había apoderado de la parte de Belice y se estaba queriendo apoderar de las islas de la bahía, de Roatán, esas islas que están por ahí. También tenía intereses en la Mosquitia de Honduras y la Mosquitia de Nicaragua. Vean todos los intereses. Además, ya Inglaterra tenía presencia en el Golfo de Fonseca. Entonces, eran muchos los intereses internacionales. Luego, la situación centroamericana, propiamente dicha, en Guatemala estaba el señor Rafael Carrera como presidente de la República en ese año de 1854. En El Salvador estaba Gerardo Barrios. En Honduras estaba el señor Trinidad Cabañas. Y en Nicaragua tenían dos presidentes. Uno era legitimista, que era el señor Frutos Chamorro, y el otro era liberal. ¿Y quién era? Era don Francisco Castellón, el que trae al filibustero a ayudarle a vencer a los legitimistas. Es así como van haciendo toda la situación del interés centroamericano y propiamente de Nicaragua. Muy bien, pasando esos intereses que le estoy diciendo, ya podemos decir que el desarrollo de la historia lo podemos dividir en 4 años. En el año 54, en el año 55, en el año 56 y en el año 57. En esos 4 años se desarrolla todo este evento. Pero vamos a empezar a hablar del año 54. Como les digo, la situación centroamericana era de lo más discordante, pleitista en lo político, en lo económico, en lo social. Había mucha enfermedad, había mucha pobreza y el principal problema eran las guerras fratricidas internas que habían en Nicaragua de esos dos partidos políticos, conservadores y liberales, que asimismo se hacían llamar los conservadores legitimistas y los liberales se hacían llamar democráticos. Estos últimos, estos democráticos, estos liberales fueron los que trajeron a ese señor filibustero. Muy bien, entonces ya les expliqué cómo se fueron dando los primeros pasos para la venida de este señor filibustero, que viene hasta el año 55, no viene en el 54. Es por eso que vamos a empezar a platicar cómo está la situación guerrera, belicista en el año 54. Se inician las operaciones liberales por medio de un grupo de 40 hombres que sale del Golfo de Fonseca para llegar a León y para después pelear por la capital en Granada. Así empiezan. Y fíjense ustedes que la primera acción de 40 guerreros de estos, el primer combate, la primera batalla, tiene un hombre muerto, un solo hombre. Después de eso, en ese año, que fue el 5 de mayo este combate, empiezan los movimientos a engrosar sus filas. Ya los grupos que estaban en conflagración ya no son poquitos,
Ya no 40 hombres, sino tienen 200, 300, 400, 500, un batallón, 3 compañías, y así se va engrosando las filas de estos grupos de nicaragüenses que están en pleito. Podemos seguir mencionando muchos combates, pero yo les puedo resumir una situación porque hay mucho material. Que para ese año 54, que empieza el 1 de mayo la cuestión belicista, para terminar se dan 9 batallas o 9 combates. Para el año 55 se dan 8 batallas o bien 8 combates. Para el año 56 son 20 batallas y para el año 57 son 12 más. Si sumamos todas estas que yo me tomé el trabajo de hacer una por una para ir viendo, y no solo de un libro, porque hay muchos libros para yo les voy a dar al final, si es que me da tiempo, les voy a dar a ustedes la bibliografía de las personas que han escrito este tema. Son muchos autores, pero yo les puedo decir que lo que yo he contado fueron 49 batallas o combates a lo largo de 4 años. Eso es lo que conté. Entonces, en este año, como les estaba diciendo, del año 54 son solo 9. Y siguen los diferentes movimientos armados. El 13 de mayo hay otro ataque. Ya no son solo 40, ya son más, como les dije. El 25 de mayo, la Asamblea Nacional designó al licenciado Francisco Castellón como director supremo del gobierno. Bueno, ese es un detalle interesante. Luego, otro detalle interesante, porque no les puedo decir todos los que sucedieron y cómo sucedieron, porque no me alcanzaría todo el tiempo. El cuartel general de los legitimistas, ya les dije que estaba en Granada. Granada es una ciudad que está cerquita de lo que es el lago de Managua. Aquí tengo unas presentaciones, vamos a ver si lo podemos ver, solo para poder saber si puedo verlo o no. Ahí tengo un mapa, pero bueno, voy a seguir hablando porque no me va a dar tiempo. Entonces les decía que cerca del lago de Managua está Granada. Ahí estaba el cuartel general que lo defendían los legitimistas. Y el que está a cargo es el señor general Frutos Chamorro. Muy bien. Chamorro, el legitimista, el que lo llega a atacar posteriormente es el señor general Jerez, que es un liberal. Cuando el 3 de julio es otro combate. ¿Quién gana? Fíjense que en este tipo de guerras normalmente había un ganador y un perdedor, pero la gran mayoría se retiraban. A medio combate unos lanzan la retirada por acá y muchas veces se quedaban las guerras, como quien dice, a medias. Muy bien. Otro detalle importante para ese tiempo es que el 5 de agosto hay otro combate entre los legitimistas, que están formados por 100 infantes más un pelotón de 30 hombres de caballería. Ahí les pudiera decir que nace el concepto de la caballería en esta guerra. Yo soy de caballería y me llamó la atención de saber que un pelotón de caballería participó. Lastimosamente perdieron los legitimistas en esa oportunidad, ese 5 de agosto. ¿Por qué? Porque los otros, que eran los liberales, les ganaron. Perdió en ese momento un ataque más los legitimistas. Vamos al hecho de que los combates que se iban presentando llegan hasta el 15 de agosto, cuando hace la incursión Byron Cole. En ese tiempo Byron Cole empieza a platicar con el señor Francisco Castellón, practica también con el general Jerez y lo van convenciendo que es mejor meterse a traer a un conquistador, a un guerrero como William Walker, que comprar una mina de oro. Y así lo va haciendo. Se regresa a Estados Unidos este señor y allá platica con don William Walker y este señor está decidido a venir acá. Estas fotos que estamos viendo en pantalla ahí son de varios personajes que
que participaron y tuvieron alguna importancia, como el que está ahorita ahí, Frederick Henningsen. Es un señor inglés que es el incendiario de Granada, pero eso ya es al final de la historia. Muy bien. Entonces, el 4 de septiembre, los democráticos, por ejemplo, son frenados a su paso y van camino para Granada, otro combate. Y así les puedo seguir diciendo las fechas. El 6 de septiembre hay otro encuentro entre legitimistas que van tratando de llegar por el poblado de Dioromo, la plaza de Nandaim y Jinotepe. Podemos seguir mencionando muchos pequeños combates y encuentros, pero que para mí, la verdad les digo, por el tiempo no es muy importante que se los vaya comentando, porque los combates entre leoneses y granadinos siguen con muertos y batallas, pero no se sabía quién ganaba. No se sabía. Ya estábamos llegando al 15 de diciembre y la guerra seguía en pie. Para ir resumiendo, aquí afuera, vamos entrando a la segunda sección, que es el 1855. ¿Cómo va la cosa? Va empatada. Los legitimistas y los liberales siguen dándose por aquí y por allá para tener cada uno de ellos la plusvalía, la ganancia, el estatus, el poder, el control que ninguno de los dos tiene. 2 presidentes, 2 equipos de combate. Muy bien. Ya empezando el 1855, el problema se traslada a una población que se llama Masaya. Masaya es una población que está muy cerca de Granada. Es un pre de Granada. Granada está, como le voy a decir, ahí donde está la flechita, ahí está Masaya, y adelantito, unos 30 kilómetros más adelante, está Granada hacia el lago de Managua, el lago de Nicaragua, el Gran Lago. Ahí está Granada en verde. Entonces, les estoy hablando de esto pues porque ese combate es bien interesante. Empieza el 1 de enero las acciones y se van trasladando para ver quién gana. En ese combate de Masaya mueren 210 soldados del equipo de los liberales, de los democráticos. ¿A manos de quién? De Chamorro, de Frutas Chamorro. Siguen las acciones y nos pasamos hasta el 15 de marzo. Y las acciones ya no son solo en Masaya, sino que se van bajando hacia Rivas. Rivas está en el istmo de Rivas. Está pegadito al río San Juan, al sur. Ahí está Rivas, por ahí donde está la flechita. Bueno, las acciones se trasladan en fecha y en tiempo. Pero tenemos una mala noticia acá, que el señor Chamorro, don Frutos Chamorro, muere en combate por heridas de guerra. ¿Cuándo? El 15 de marzo. Entonces ahí se descalabra el mando de los legitimistas, porque eso así era. Se moría el jefe y la cosa se ponía un poco deteriorada. Bueno, empieza la contratación de William Walker un 9 de abril. Y empieza a moverse por medio de su bergantín que se llamaba Vesta, y 58 mercenarios, como les dije, de muchas nacionalidades, franceses, alemanes, ingleses, holandeses, etcétera, escoceses, de muchas nacionalidades, la mayoría con grado militar, con experiencia en guerras de allá de Europa. Otro detalle importante en estos días es que nombran al general Corral en el lado legitimista como encargado general del ejército, general Corral. Es bien importante este nombre. Y al que nombran como jefe del ejecutivo, o como sea presidente por medio de la Asamblea Nacional, al señor José María Estrada. Bueno, así se va conformando la situación allá en Granada. El 13 de junio empieza entonces a llegar la gente de este señor filibustero, William Walker. Llega por medio de un puerto que se llama El Realejo. El Realejo está casi llegando a lo que es el Golfo de Fonseca.
El Golfo de Fonseca está allá en lo que es el límite de la frontera con Honduras. Entonces, por allá abajito está el Realejo. Más abajo está León. En la flechita, exactamente donde está la flechita, ahí es el Realejo. Bueno, ahí desemboca, ahí llega William Walker. ¿Cuándo? El 13 de junio, con la falange americana. Muy bien, lo llega a esperar Castellón, Castellón se lo lleva para León, en León están todos muy contentos, empiezan a llorar, la situación que está ahí es de lo peor, cómo se halla, enfermedad, hambre, pobreza, tropas desorganizadas, esos señores liberales están muy mal. Son objeto de compasión y objeto de lástima por parte de William Walker. ¿Qué pasa con Castellón? Lo nombra coronel del ejército al señor William Walker. Ahí lo asciende. Muy bien. Walker ya empieza a tomar posesión, ya ingresa, ya tiene grado, ya empieza a conformar sus tropas. Un 28 de junio, al día siguiente de su ascenso, don William Walker, con sus filibusteros, ataca a la ciudad de Rivas. Rivas, como dijimos, está situado ahí, abajito del lago, del Gran Lago de Nicaragua. Ahí está Rivas. Bien importante esa población, porque esa población 3 veces después va a ser atacada. Esa es la primera. Fíjense ustedes cómo va la cosa. Los filibusteros van contra Corral. Corral tiene 600 hombres. Y ahí empieza el primer combate entre los extranjeros y la gente de Nicaragua. Pero no han aparecido los aliados. No ha aparecido Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, no han aparecido. Mientras que los señores estos extranjeros, los filibusteros, solo son 58 más 100 que le dan de nicaragüenses del lado de los liberales, los que están allá en León. Una pelea un poquito desbalanceada, 600 contra 150, digamos. Pero ¿sabe qué pasa? Que los nicaragüenses, esos 100 nicaragüenses, huyen. Ellos no aceptan el miedo, o no se esfuerzan, o no sé, se van huyendo, dejan solito a Walker. Sin embargo, ese Walker con su gente, en forma valiente, le hacen frente a la situación. No ganan, pierden ese combate, pero lo hacen con todo, es decir, no huyen. Y tampoco se mueren porque lo que hacen es armar la retirada y tranquilos, ¿verdad? Continúa todo. Entonces ahí aparece en este combate de Rivas el primer héroe de esta guerra nacional, que se llama Manuel Móngalo. ¿Por qué es héroe? Porque da su vida quemando el cuartel general de ese lugar de los filibusteros. Muy bien. Como les dije, sale derrotado en esta acción de Rivas el señor William Walker. Así llega a la mitad de julio y aparece el cólera, un detalle importante. Después, el 12 de agosto, aparece en escena Santos Guardiola. Santos Guardiola es importante porque después él se va a posicionar como presidente allá en Honduras. Entonces, tenía interés de ir a derrocar. Él era hondureño, tenía interés de ir a derrocar a Trinidad Cabañas, que está en Honduras. Entonces, por eso es importante. Y es importante porque estamos hablando del 12 de agosto del 55. Bueno, y va a tener relación más adelante. El 18 de agosto muere el general Trinidad Muñoz. ¿Por qué es importante este? Este general nicaragüense es importante porque es el que derrota a Santos Guardiola e impide que éste se mueva a derrocar, a sacar al presidente de Honduras. Esas son las importancias que les puedo ir mencionando porque, como les digo, en el año 55 hay 2 cosas bien importantes. Este ataque a Rivas y el ataque a la Virgen. Esos son los 2 más importantes y la venida de Walker, claro. Muy bien, el 23 de agosto del 55, William Walker decide solo lanzarse al ataque. ¿A dónde? A Rivas. Ya no quiere él la presencia de los nicaragüenses y todo, porque en vez de ayudarle,
como que le hacen un poquito de molestia. ¿Ok? Así es como se da entonces el combate de Rivas, perdón, el combate de la Virgen. La Virgen, si lo buscamos en el mapa, que es un poquito difícil, está siempre en esa misma posición, en esos 32 kilómetros de ese istmo de Rivas está situado la Virgen. Bueno, ¿quién está a cargo de los legitimistas de atacar? Guardiola, con 300 hombres. ¿A quién lo va a hacer? A William Walker, que solo tiene 100 filibusteros. Pero sin embargo, miren ustedes la cantidad de hombres. El que se apodera de la Virgen es William Walker. Muy bien. Mientras tanto, allá en León, en esas mismas fechas, estamos hablando de agosto más o menos, muere el presidente liberal que está en León, que se llama Don Francisco Castellón, al final de septiembre más o menos. ¿Y de qué muere? No estaba ¿cómo se llama? No estaba en combate ni nada de nada, sino que simplemente hay una situación mera extraña ahí con respecto a su muerte. Y ponen a otro señor que se llama Nazario Escoto. ¿Ok? Así van pasando los días. Por ese lugar de la Virgen pasan, como les dije anteriormente, 20,000 personas, 30,000. Es un paso obligado, hay paso de gente cargando oro que vienen de Estados Unidos. William Walker aprovecha para hacer sus reclutas y bueno, es bien importante ese punto de la Virgen. Llega el 3 de octubre y William Walker está interesado en hacer una distracción, porque lo que quería era atacar Granada, ese era su objetivo. Entonces ahí cerquita habían algunas otras pequeñas provincias. Ya dijimos que Granada está ahí arriba, pegadito a lo que es, como quien dice, ese intermedio entre el lago de Managua y el Gran Lago. Ahí está Managua cabalmente en las riberas del Gran Lago, la capital legitimista. Entonces, William Walker, un hombre muy sagaz, muy hábil, empieza a hacer movimientos para llamar la atención, distractores, y por medio de 100 prisioneros democráticos que tenían, 100 prisioneros democráticos que tenían en Granada, William Walker los quería recuperar. ¿Para qué? Para hacerlo a sus filas. Así llega entonces el 12 de octubre, donde William Walker ataca Granada. Con 100 hombres, él se apodera de Granada y ahí estaban defendiendo 300 personas. ¿Quién estaba a cargo? Los legitimistas. Muy bien. Vamos a pasar entonces a una siguiente situación. En Granada, William Walker hace prisioneros y rehenes a muchas personas, entre ellos al presidente que está encargado del Ejecutivo, el señor José María Estrada. José María Estrada es capturado. Es capturado también el señor Corral y es capturado también otras personas de